I had nothing but heartache. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos con nuestro estudio de la carta de Primera de Juan y hoy corresponde observar algunos puntos importantes del capítulo 3, donde en Reina Valera 1960 subtitula Hijos de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Y vamos a estar meditando bajo el tema los llamados hijos de Dios. Y dice así la palabra de nuestro Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Quiero comenzar con el último versículo y nos va a ayudar a contextualizar el pasaje completo del capítulo 3. Aquí el apóstol Juan en su carta trae desde una perspectiva diferente lo que quedó registrado en el Evangelio en dos versículos, San Juan 1:29 y San Juan 1:36, donde Juan el Bautista testificaba de Cristo el Señor como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. ¿Qué iba a provocar que fuese quitado el pecado del mundo? La reconciliación, de la cual Pablo el apóstol habla muy claramente en 2 Corintios capítulo 5. La reconciliación entre creador y criatura. Era urgente que la criatura rebelde volviera al Padre perdonador. De alguna manera, Cristo el Señor representó todo esto bajo la temática de la parábola del hijo pródigo. Aquel pródigo que vuelve al Padre, recibe el beso del perdón y la restauración. De esa misma manera, la humanidad toda estaba despegada, desligada del Padre, y caminaba, como dice Hebreos en el contexto del capítulo 12, lamentablemente como bastardo, como hijo ilegítimo, como aquel que derrochó la herencia y estaba lejos de la casa del Padre. Entonces, Juan, en el Evangelio, y aquí en este contexto, presenta al Señor Jesucristo como aquel que facultó nuevamente la paz entre Dios y el hombre, y la reconciliación entre creador y criatura. Y ahora los que están bajo su señorío están en la condición de hijos de Dios. Ahora, expresa a partir del versículo 1 de este capítulo 3 el insondable amor de Dios. Ese amor que el apóstol Pablo lo presenta, que es tan alto, tan bajo y tan amplio que no hay medida humana que lo pueda cuantificar. Y observemos ahora desde el versículo 1 al 4, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aquí la expresión mirad cuál amor, está el apóstol Juan manifestando esta extraordinaria manifestación de amor que va más allá de la lógica y del entendimiento humano. Si alguien pudiese dimensionar el amor de Dios hacia la humanidad, sería alguien con una mente privilegiada y sería alguien capaz de entender lo profundo del corazón de Dios. Mas, sin embargo, la Biblia nos presenta que el amor de Dios va mucho más allá de toda lógica, va mucho más allá de todo entendimiento y va más profundamente incluso
que las áreas emocionales y sentimentales que el ser humano pueda expresar en un equivalente amor humano. Se dice que solo el amor de una madre pálidamente puede reflejar en parte el amor de Dios. Y efectivamente es un amor de vínculo, es un amor de relación, es un amor que en muchos aspectos, aunque sí tiene condiciones, es incondicional. ¿Cuál es la condición? Que Dios también espera que nosotros le respondamos recíprocamente. Mas sin embargo, tampoco esto condiciona el sentido de la fidelidad intrínseco en el amor divino. Bien dice la Escritura que Dios, pese a nuestras infidelidades, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él no va a traicionar nunca su propia esencia. No puede negarse a sí mismo porque su esencia es amor, y ese amor se expresa en la propia naturaleza e identidad de Dios, el cual es literalmente fiel, íntegro, santo y justo. Por eso Pablo en 2 Timoteo 2:13 habla de esta manifestación. Aunque ahora el énfasis del tema de hoy no es el amor, es bueno posicionarlo para entender que esto facultó que los que no eran hijos de Dios ahora sí seamos hijos de Dios. Ahí presenta también en su evangelio, ya en el capítulo 1, versículo 11 al 13, esto de ser hijo de Dios. Gracias al rechazo y endurecimiento que el propio pueblo escogido, llamado el pueblo de Israel, presentó delante de Dios dentro del plan perfecto gestado desde la eternidad, ahora los que realmente creen en el nombre de Jesucristo el Señor, le reciben en su vida, son los llamados hijos de Dios. Y ahí se expresa este amor. ¡Cuál grande amor nos ha dado el Padre! Y esta es una relación de adopción. Por eso en 1:12 de San Juan en el Evangelio dice: mas a todos los que le creen, los que creen en su nombre, los que le reciben por la fe, son hechos, note por favor, son hechos hijos de Dios, porque le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Note por favor la expresión. Naturalmente no éramos hijos de Dios. Y antes de ser hijos de Dios, sí éramos conocidos por el mundo. Antes de ser hijos de Dios, éramos conocidos por el diablo, porque él era nuestro regente. Él era el que nos esclavizaba. Por medio del pecado nos ataba al mundo y viceversa. Entonces, éramos conocidos por el diablo, pero también de antemano éramos conocidos por Dios, pero estábamos sin relación, sin vida genuina, muertos y separados, como dice Efesios, tanto en el capítulo 1 como el capítulo 2, muertos en delito y pecado, guiados por el espíritu de desobediencia, sometidos a el príncipe de la potestad del aire, que opera malignamente para cegar el entendimiento del ser humano. Por eso ahora Juan extraordinariamente comienza diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Allá en 1:12 de su evangelio dice que nos dio poder, potestad, autoridad y dominio. Nos dio herencia, nos dio derecho, todo por los méritos del Señor Jesucristo y su obra de la cruz. Y después en el 1:13 de San Juan dice que ahora estos hijos no son engendrados de sangre, carne ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados en la perfecta voluntad de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:14 en adelante claramente presenta
que el Espíritu Santo actúa como el espíritu de la adopción. Nos han adoptado como hijos. Por ende, ahora nosotros tenemos que tener una respuesta consecuente de amor. Note por favor aquí, para que seamos llamados, fuimos hechos, somos llamados, no éramos, ahora somos. Bendito el nombre del Señor. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora el mundo ya no nos conoce, no nos reconoce. Y ahora el mundo tiene que ser nuestro enemigo. Tenemos que aborrecer el mundo para amar a Dios. Tenemos que, como iglesia, sabiendo que somos hijos de Dios, posicionarnos en un extremo. El maestro lo dice y aplica de alguna forma esto que estoy presentando. San Mateo 6:24. Ninguno pues puede servir a dos señores, o terminará amando a uno y aborreciendo al otro. Ninguno puede amar a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Y Mamón representa el Dios de las riquezas. En otras palabras, defínete a quién vas a amar como respuesta consecuente. Amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Aquí comienza una consejería, comienza una amonestación y comienza la exhortación a la obediencia. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Escúchemelo bien, a veces se predica que Cristo viene por corazones. A veces se piensa que en el arrebatamiento solamente va a haber arrebatamiento espiritual. Y la Biblia es clara. Él nos va a redimir en forma integral, en esencia. Y aunque aparecen los teólogos siempre y los críticos, dicen, no, eso no se refiere a esto, no habla de una tricotomía, no habla de tres partes. Sí habla de tres partes el apóstol Pablo. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Y Pablo también presenta en 1 Corintios 15, a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, también de que en el arrebatamiento, en el jarpazo, cuando seamos levantados como iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero al toque de la final trompeta, y los vivos serán transformados, y ambos grupos irán con cuerpos renovados y glorificados. Esta es la gran promesa. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, un amor extraordinario, unas promesas benditas. Vale la pena seguir el camino del Maestro. Vale la pena de luchar por los galardones, aunque sabemos y descansamos que la salvación ha sido gratuita. No es un premio la salvación, es un regalo. Pero también debemos testificar y marcar diferencia con el mundo, que ha sido uno de los énfasis a través de la carta de Juan. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora el mundo no nos conoce. Estamos en deuda de amor, tenemos relación de amor recíproco con Dios, que ese es el ideal. Él es santo, nos vamos santificando. ¿Quién hace la obra? El mismo que nos adoptó es el que hará la obra hasta el final, de llevarnos de día en día y de gloria en gloria. Y como dice claramente la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, y lo voy a buscar directamente acá en Biblia, Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo dice un hombre que se ha polarizado, que se ha ganado en una posición, en un extremo. Eso lo dice un hombre que está claro en sus convicciones como hijo de Dios. ¿Ah? Eso lo dice ese tipo de hombre que está claro en su posición con Dios.
porque él sabía que el que inició la buena obra en él iba a ser fiel hasta el fin para perfeccionarla. ¿Ah? Ese que comenzó esa obra la perfeccionará, la preparará completamente y la consumará. Ahora, aquí quiero poner un énfasis en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley obviamente fue manifestada para dos cosas: para mostrar a Cristo y para mostrar el pecado. Y Cristo vino a quitar el pecado. Y ahora los que están en relación con Cristo han cambiado de naturaleza y de posición, aunque el cambio de posición y cambio de estado fue un suceso, fue algo instantáneo cuando fuimos adoptados como hijos. El cambio de naturaleza es un proceso progresivo, va de menos a más. Ahora el Hijo de Dios no es un pecador impenitente, no es uno que se goce y viva en pos del pecado, sino que ahora hay áreas sensibles a ese pecado que deben también ir siendo renovadas. Por eso, versículos 7 y 8, incluso el 9. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No se olvide que había hablado del anticristo también, previo a este pasaje que estamos estudiando. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Note por favor, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él es nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios, todo hijo de Dios genuino, no practica el pecado. ¿Me escuchó? Pastores, que yo peco. Escúchelo bien, por favor. Se lo leo con calma. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Que no significa que no va a caer en pecado. La práctica del pecado es para el que no es hijo de Dios. Porque practicar el pecado significa vivir una vida ligada al pecado. Pero ahora hemos sido quitados de allá, comprados a precio de sangre, transformados genuinamente en hijos adoptivos, y ahora la simiente, la semilla de Dios está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo y está renovando nuestro ser, está cambiando nuestra naturaleza caída por ser partícipe de la naturaleza divina. Por eso el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre, para siendo hijo de hombre terminar muriendo en favor nuestro, para a los hijos de los hombres hacerlos hijos de Dios. Se lo digo más sencillo: el Hijo de Dios vino como hijo de hombre para los hijos de los hombres hacerlos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, aunque tienen ciertas debilidades, tenemos ciertas áreas sensibles, aunque el pecado todavía tiene algunos efectos en nosotros, nosotros literalmente no somos practicantes del pecado. No somos pecadores enfermizos. El pecado sí, a través de la concupiscencia interna, que aún están vigentes en algún aspecto, y por medio de las tentaciones externas que usa el diablo, de alguna forma también nos inducen a pecar. Y pecamos de muchas formas, hasta de pensamiento. Ya he enseñado que pecado es todo lo que hacemos mal, pero pecado también es todo lo que no hacemos bien. Entonces, de alguna forma igual seguimos pecando, pero ya no practicándolo voluntariamente como una norma natural de vida. Y después pone el ejemplo de Caín, que así no debe ser. Y sigue presentando ya al cierre de esta meditación, versículos 23 y 24, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos ha
como nos lo ha como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, conclusión, consejo y consigna. La conclusión: ¿cómo estamos seguros que somos hijos de Dios? Número 1, el Espíritu Santo da testimonio. Número 2, por nuestra relación con Cristo. Y número 3, por las evidencias de las obras que testifican la condición de hijos de Dios. Por lo tanto, en la conclusión, el mandamiento que debemos seguir es el mandamiento del amor, que siempre ha sido el mandamiento y el fundamento por el cual Cristo establece esta relación de padres a hijos, o de padre a hijo. Él nuestro Padre, nosotros su Hijo, relación de amor recíproca, y estamos llamados a marcar la diferencia. Perdóname que sea enfático, pero este es el énfasis: marcar diferencia. ¿En base a qué? A cumplir el nuevo mandamiento del amor, que es el mismo mandamiento que dejó Cristo, pero ahora aplicado hacia la iglesia como tal. Consejo: no nos desesperemos más allá. Cuando por ese motivo le fallemos al Señor, a veces nosotros mismos nos autotorturamos. Como hijos de Dios, descansemos en la fidelidad de nuestro Padre, pero sí esforcémonos, no para ser salvos, porque ya lo somos. Esforcémonos en dar frutos dignos de arrepentimiento, marcar esa diferencia en base a un buen testimonio y tener una buena relación con Dios por medio de la relación con el Espíritu Santo. Tomando el mal ejemplo de Caín, evitemos actuar traicioneramente, hipócritamente con los hermanos. La mejor evidencia de que somos hijos de Dios es el amor puro, nacido de corazón sincero, que ha sido alcanzado a la gracia por causa de Cristo, por amor de Cristo y en función de nuestras necesidades de salvación. Consigna y lema para el día de hoy: soy hijo de Dios y estoy llamado a testificar de mi Padre en este mundo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.